Bueno, buenas tardes o buenos días. Ustedes lo van a escuchar mañana a la mañana. Como habíamos visto en nuestra clase sincrónica anterior, en esta segunda clase deberíamos analizar lo atinente a las funciones estatales, ¿no? La unidad número 2 del contenido del programa. Acá hay una primera referencia a partir de la cual construir todo el esquema doctrinario vinculado a las funciones estatales, que es la doctrina de la división de poderes de Montesquieu. Bueno, es casi un contenido escolástico, ustedes lo han visto seguramente en elementos de derecho constitucional. En nuestra clase anterior hemos hecho alguna referencia de él. Recuerden que es una construcción instrumental, ¿no? La finalidad de Montesquieu al construir esa teoría, que además tuvo interpretaciones y aplicaciones diferentes según se trate del ámbito continental europeo o del ámbito anglosajón de Inglaterra. Propender la división de las funciones estatales, identificando tres funciones o dos, ¿no? Prioritariamente la intención de Montesquieu era diferenciar la función parlamentaria de la función ejecutiva. Bueno, ¿cómo operaba la doctrina? Definiendo y estableciendo un régimen especial para cada una de las funciones estatales, legislar, administrar y juzgar, y estableciendo un órgano prioritario, ¿no? Para su ejercicio predominante, pero tengan presente que, insisto, es una construcción instrumental, por lo tanto la división de poderes no tiene un carácter absoluto. En primer lugar, no es un fin en sí misma, sino un medio para asegurar qué cosa, la mejor posibilidad de protección y garantía de las libertades individuales y de los grupos sociales frente a la propensión que tienen las autoridades públicas de abusar o extralimitarse en el ejercicio de su poder. Entonces ya su carácter instrumental le da un cierto carácter relativo, en el sentido de que la división de poderes no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para garantizar las libertades y limitar el ejercicio arbitrario y extralimitado del poder. Pero también es relativa en el sentido, recuerden esto, de que por un lado también es una categoría histórica. Dije recién que no se interpretó de la misma manera en Francia que en Inglaterra. Y por el otro lado, hay que tener presente que se ha hecho hincapié en la división de poderes, pero la parte más importante, ¿no? La parte técnica más sofisticada de la doctrina de la división de poderes son los esquemas de coordinación, equilibrio, control y especialización funcional. De modo que no es posible que una función coincida 100% con un poder. Al ejercer las atribuciones que la Constitución asigna a cada poder, cada órgano, si bien ejerce y está programado para ejercer la función de la que es un depositario prioritario, por ejemplo, el Ejecutivo, la Administración Pública, la función de administrar, también ejercen residuos o ejercen parcialmente las otras funciones en la medida que sea necesario o accesorio, subsidiario, concurrente al ejercicio de su respectiva función. Entonces, desde este punto de vista, la división de poderes es también una construcción instrumental, pero relativa. En primer lugar, porque está sujeta a funcionar como categoría histórica. En Francia se interpretó que el Poder Judicial, en virtud de la división de poderes, no podía juzgar a la administración porque si no la invadiría. Y se creó un órgano jurisdiccional especial, el Consejo de Estado, para juzgar a la propia administración. En cambio, en Inglaterra,
Desde el comienzo los órganos administrativos estuvieron más bien desprovistos de potestades públicas, de prerrogativas procesales, y sus conductas eran juzgadas por los tribunales ordinarios, por el Poder Judicial común. Entonces, la división de poderes es relativa porque es una construcción histórica y se la ha interpretado de manera distinta según el esquema del derecho continental europeo o el sistema anglosajón. Y por el otro lado, también es relativa porque no está endiosada, deificada la división de poderes en sí misma, no es un fin, sino que hay detrás de ella una construcción instrumental que presupone un trabajo coordinado, una especialización funcional, una interacción recíproca a través de mecanismos de frenos y contrapesos, de controles interorgánicos entre los distintos órganos del Estado. Bueno, dicho eso sobre la división de poderes, abordemos el concepto de función administrativa, ¿no? Ya les dije en la clase anterior que las funciones del gobierno se dividen el gobierno es el poder institucionalizado, ¿no?, del Estado. Las funciones del gobierno se dividen básicamente en tres: la función administrativa, la función normativa y la función jurisdiccional. Eso como funciones ordinarias. Recuerden también que no es de tanto interés para el derecho administrativo, sino más bien para el derecho constitucional o el derecho político, que los órganos superiores de cada uno de los poderes ejercen la llamada función de gobierno, que se traduce en un procedimiento diferente y se concreta en actos constitucionales, no en actos administrativos, ni jurisdiccionales, ni normativos, y que la función de gobierno tiene por finalidad la administración de los asuntos superiores que hacen a los fines últimos de la comunidad y a su defensa y representación en el ámbito internacional. Bueno, la función administrativa. Acá tenemos que tener presente que para definir las funciones del Estado hay básicamente dos criterios. Uno es el criterio orgánico. Asignar, ya sabemos por el alcance e interpretación que le dimos a la teoría de la división de poderes no es la correcta, es insuficiente, pero asignarle a cada función un órgano. Entonces, por eso es subjetiva, porque se hace la clasificación de las funciones estatales en función del órgano o del sujeto que la ejerce. De modo que la función administrativa sería todas aquellas tareas, funciones, cometidos que lleva a cabo, atribuciones que lleva a cabo el Poder Ejecutivo. La función legislativa, otro tanto, pero con relación al Poder Legislativo. Y bueno, la función judicial o jurisdiccional sería aquella que realiza el Poder Judicial. Bueno, al margen de que hay algo de tautológico en definir las funciones del Estado de esa manera, no es un concepto científico sólido porque no identifica una especialización en cada una de las funciones. Para ya clasificar las funciones en función de su naturaleza específica, ahí tenemos el criterio o la concepción material u objetiva. Bueno, desde ese punto de vista, la función administrativa, entendida en un sentido material, por eso se habla de la función materialmente administrativa. Bueno, en general hay coincidencia en sostener que es una actividad práctica, permanente, ininterrumpida, constante, más o menos espontánea, directa. Cada una de estas palabras no es azarosa. Cuando vean los textos van a ver que definen un aspecto, un matiz específico de la función administrativa. Por ejemplo, cuando decimos directa, quiere decir que el órgano estatal que ejerce la función administrativa la puede ejercer por sí, ¿no? Y salvo supuestos de excepción que oportunamente veremos y que condicionan
la ejecutoriedad del acto administrativo o de las decisiones administrativas, salvo supuestos de excepción, produce por sí misma efectos jurídicos, en realidad siempre produce por sí misma efectos jurídicos y directos en la esfera de los administrados. A veces, para que esos efectos se concreticen, como requieren repeler la voluntad reacia del administrado y ejercer violencia sobre su persona o sobre sus cosas, bueno, ahí aparece como una limitación al carácter inmediato o directo de la función administrativa, porque va a requerir, para perfeccionarse y concretar sus efectos, de la acción del órgano judicial. Pero por vía de principio, la administración no necesita del visto bueno o de la autorización previa de otro poder del Estado para incidir de manera directa, ya sea favorable o desfavorablemente, en la esfera de los administrados. Es su función, ¿no? Justamente esa. Entonces, se la define como esa actividad con las características que señalábamos recién, que realiza un órgano del Estado, pero básicamente el Poder Ejecutivo y la administración directa e indirecta o descentralizada que tiene asignada, para satisfacer intereses de la comunidad. Los intereses de la comunidad no necesariamente obligan a la administración a que el objetivo inmediato sea siempre el bien común. A veces la administración opera satisfaciendo necesidades individuales porque el bien común está interesado en eso. Entonces, tengan ese dato teleológico presente, porque además es el que ilumina y le da sentido y explica la mayor parte de las instituciones del derecho administrativo, la finalidad de bien común. De modo que la función materialmente administrativa está teleológicamente dirigida a la satisfacción de necesidades individuales o colectivas, pero que se reputan necesarias, convenientes para la concreción del bien común o del bienestar general. Bueno, podríamos hacer otras distinciones. Bajo la concepción subjetiva también puede considerarse administración pública, no a la función, sino al complejo subjetivo y orgánico que la lleva a cabo, ¿no? Esa es la concepción o acepción subjetiva institucionalizada de la administración pública, el conjunto de órganos que ejercen la función materialmente administrativa en el ámbito del Poder Ejecutivo. ¿Qué decir de la función materialmente normativa y de la función materialmente jurisdiccional? Bueno, la administración pública, como órgano encuadrada en el marco del Poder Ejecutivo, del órgano ejecutivo, en el marco, ¿no?, en el sistema, en la construcción instrumental de la separación de las funciones del poder, el Poder Ejecutivo con su administración pública es el que está programado y tiene asignada prioritariamente la función materialmente administrativa. Esto no quiere decir que los otros órganos del Estado, el Ejecutivo, el Judicial, realicen también, ¿no?, tareas o ejerzan la función materialmente administrativa en la medida que sea necesario para sostener su propia estructura como poder. Por ejemplo, el Congreso contrata personal, el Congreso adquiere suministros, el Congreso construye, mantiene o alquila los edificios donde funciona. Todo eso es función materialmente administrativa. El Congreso también como órgano con su propio personal y que administra sus recursos materiales, ejerce también en el plano interno una función reglamentaria, por ejemplo, dictando normas sobre cómo ingresa el personal, sobre cómo se lo sanciona por faltas, sobre cuál es su régimen de contrataciones. Bueno, todo eso también implica que el Congreso en su ámbito interno ejerce la función materialmente normativa o reglamentaria, sin perjuicio de que, bueno, la función legislativa es la que está programado para ejercer prioritariamente esa función. Y lo mismo podríamos decir respecto al Poder Judicial, que de manera secundaria, pero también ejerce en el plano interno la función materialmente administrativa,
e incluso ejerce la función reglamentaria a través de las facultades de superintendencia de la Corte, de los tribunales superiores o los mismos juzgados. Pueden regular cuestiones procesales y procedimientos, cuestiones de personal, cuestiones de contrataciones, etc. Bueno, entonces, del mismo modo está claro que el poder legislativo y el poder judicial ejercen en sus respectivos ámbitos la función materialmente administrativa, aunque más no sea de manera residual y en la medida estrictamente necesaria para garantizar su propia existencia, ¿no? La conformación y el mantenimiento de su soporte, de su estructura administrativa para poder funcionar. Bueno, del mismo modo, no debe extrañarnos, porque ya dijimos que la separación de poderes no es absoluta, que el poder ejecutivo y la administración ejerzan también la función materialmente normativa y la función materialmente jurisdiccional. Bueno, ¿qué es la función normativa? La función normativa es aquella función del Estado de organización, ¿no? De creación del ordenamiento jurídico a través del cual se dictan normas de carácter general y obligatorias que estatuyen situaciones impersonales, objetivas y abstractas. Eso es el concepto de la función normativa o legislativa en sentido amplio desde el punto de vista material. Y la función jurisdiccional consiste en la resolución de conflictos o controversias entre partes con fuerza de verdad legal. Esto quiere decir con vocación de que esa decisión que señaló cuál era el derecho aplicable a través y mediante el cual se resuelve el conflicto, bueno, es una decisión que tiene vocación de adquirir estabilidad y permanencia, cuando ya no es posible de ser recurrida. Y entonces pasa con autoridad de cosa juzgada. A eso se alude cuando se dice que se resuelven controversias con fuerza de verdad legal. Queda fija la solución que provee el ordenamiento jurídico para resolver el conflicto, para adjudicar, para distribuir las obligaciones y los derechos entre las partes en conflicto. Y una vez que eso quedó firme porque no se lo puede impugnar más, o porque pasó el plazo para recurrir y las partes legitimadas no lo hicieron, bueno, es una norma, lo decía Kelsen, ¿no? Es disto de ser positivista, pero ahí Kelsen en su metodología, la teoría pura, decía que la sentencia es el único escalón de la pirámide jurídica y es una norma jurídica individual. A eso se quiere hacer referencia cuando se adjetiviza al acto jurisdiccional como aquel que adquiere fuerza de verdad legal. Bueno, lo que tenemos que ver ahora es lo atinente a la función reglamentaria cuando es ejercida por la administración pública y a la función jurisdiccional. Todos nosotros estamos naturalizados, o mejor dicho, está naturalizada la potestad reglamentaria de la administración. Quizás se discute un poco más si la administración, o en particular el Poder Ejecutivo, puede dictar normas de carácter legislativo y en qué condiciones y con qué carácter y bajo la supervisión de qué otros órganos del Estado. La reforma del año 1994 ya resolvió esta cuestión y la propia Constitución prevé que el Poder Ejecutivo ejerza la función normativa en su mayor jerarquía, con jerarquía legislativa, dictando leyes, ¿no? O normas de rango legislativo a través de decretos de necesidad y urgencia y decretos delegados. El espacio, estrictamente hablando, para la función reglamentaria del Poder Ejecutivo son los reglamentos. Y vamos a ver más adelante, cuando veamos las fuentes, que el Poder Ejecutivo y la Administración dicta básicamente dos clases de reglamentos. Los reglamentos autónomos, lo cual presupone adherir a la teoría de la zona de reserva del poder administrador y reconocerle la facultad de reglamentar la Constitución en forma directa,
sin intervención de una ley en el medio, en todas aquellas materias que la Constitución le asignó de manera exclusiva y monopólicamente al Poder Ejecutivo. Por ejemplo, de ministerios para abajo, resolver la organización administrativa de la propia administración pública. Eso lo hace a través de un reglamento que sería un reglamento autónomo. Y la potestad reglamentaria, que consiste, como dice la Constitución, en expedir las instrucciones y los reglamentos que resulten necesarios para poner en ejecución las leyes sin alterarlas con excepciones reglamentarias. Bueno, la función materialmente normativa se traduce en esos productos, en los llamados reglamentos que emite el Poder Ejecutivo y también los órganos del dependientes conforme al cuadro de competencias vigentes. Obviamente que los decretos de necesidad de urgencia, los decretos delegados, solo los puede dictar el Poder Ejecutivo. Bueno, con relación a los reglamentos delegados hay también una discusión, si pueden emanar de otros órganos. Y bueno, y los reglamentos autónomos, en principio, también solo emanarían del Poder Ejecutivo. Y los demás reglamentos, los reglamentos de ejecución de las leyes o subordinados a las leyes, pueden emanar en forma primaria del Poder Ejecutivo y luego a través de normas complementarias de toda la constelación de órganos de la administración con facultades reglamentarias. Perdone. La función materialmente administrativa se exterioriza principalmente a través del acto administrativo, pero también hay otras formas de la actividad administrativa, sin perjuicio de que también es susceptible de concretarse ya no con declaraciones, sino también de conductas materiales o omisiones de la administración. Bueno, la Constitución, para resumir, pacíficamente admite y le reconoce al Poder Ejecutivo una zona de tareas normativas o reglamentarias, de eso no cabe duda. La mera lectura del artículo 99, inciso segundo de la Constitución, e inclusive del inciso primero, si queremos incluir a los reglamentos autónomos, bueno, ahí literalmente está claro. La cuestión compleja es si la administración puede ejercer la función materialmente jurisdiccional, ¿no? Recuerden que uno de los corolarios del principio de la separación de poderes es someter a la administración, en razón del derecho a la tutela judicial efectiva de todos los administrados, bueno, a la posibilidad, a la instancia de un control judicial suficiente. Ahora, es posible que la administración, ella, pueda, o alguno de sus órganos pueden actuar como tribunales, ¿no? Ejerciendo funciones materialmente jurisdiccionales. Esto es resolver controversias entre partes con fuerza de verdad legal. Esta cuestión fue harto debatida. Comenzó a tener actualidad cuando en el siglo pasado, con los paradigmas del Estado Social de Derecho, se dictaron varias leyes como instrumentos para la organización e intervención del Estado en el ámbito económico y social, y se creaban órganos específicos dotados de capacidad para resolver conflictos particulares a través de tribunales administrativos. Recuerden también que nuestra Constitución prohíbe al Poder Ejecutivo el ejercicio de funciones judiciales y arrogarse en la decisión de causas ya fenecidas. Entonces,
es compatible con el sistema judicialista, ¿no? El artículo 75, inciso 12 de la Constitución, y con la prohibición que la Constitución impone al Poder Ejecutivo de él resolver causas judiciales en el artículo 109 o 103, ahora no recuerdo con precisión, es compatible con esas prohibiciones constitucionales el ejercicio de la función materialmente jurisdiccional por parte de la administración pública. Bueno, sí, la Corte la admitió ya en el siglo pasado a través de un fallo, Fernández Arias contra Pollo, que lo van a ver en todos los textos, y con mucha suerte didáctica para nosotros, hace unos años en el caso Estrada, donde se discutía si un ente regulador, el de la electricidad, podía resolver un conflicto entre un particular y la empresa, que es una de las empresas que suministran el servicio, y si en el marco de esa función jurisdiccional, que el marco regulador de la electricidad, esa función de resolver los conflictos entre los actores del mercado eléctrico, el ente podía atender a un reclamo por daños y perjuicios y entonces analizar y resolver una pretensión fundada en normas del derecho común, ¿no? Como son las acciones de daños y perjuicios. Bueno, en ese caso Estrada, la Corte actualizó y completó, sistematizando todos los requisitos que hacen a su doctrina habilitatoria, ¿no? de los tribunales administrativos. Quedó claro que puede haber órganos en la administración con facultades para resolver conflictos, con fuerza de verdad legal, o sea, para ejercer la función jurisdiccional. Siempre que, y esto surge de toda la jurisprudencia de la Corte desde el siglo pasado, siempre que sus decisiones puedan estar sujetas a un control judicial suficiente, entendiendo por tal, ¿no?, la posibilidad de articular el afectado por el acto jurisdiccional administrativo una acción de impugnación o un recurso ante el Poder Judicial a través del cual pueda lograr que un juez, o sea, un órgano jurisdiccional del Poder Judicial, revise lo actuado por la Administración Pública no solo con relación al derecho, sino también con relación a los hechos. La Corte siempre se ha encargado de decir que este es un estándar variable, el de la suficiencia del control judicial. Dependerá de la amplitud que tuvo el debate según el procedimiento vigente en el órgano administrativo, de las garantías de independencia, imparcialidad, que el ordenamiento jurídico le consagra a los miembros del tribunal administrativo. Es un estándar variable, pero la regla es que los actos jurisdiccionales de la administración, para ser constitucionalmente válidos, el ordenamiento jurídico tiene que prever la posibilidad de que el administrado los pueda impugnar y provocar a través de esa impugnación un control judicial suficiente, que abarque los hechos y el derecho. En el caso Fernández Arias contra Pollo, por caso, se declaró la inconstitucionalidad de un sistema de tribunales administrativos que entonces estaba vigente, porque solo permitía al administrado articular contra el acto jurisdiccional de la administración el recurso extraordinario federal, que, como ustedes saben, no permite revisar los hechos, salvo por la hipótesis de sentencia arbitraria. Bueno, volviendo al caso Estrada, es importante que lo lean, inclusive por ahí con el jefe de trabajos prácticos pueden hacer un trabajo especial sobre este fallo, porque este es un fallo del 31 de agosto del 2005 y está en la colección de fallos 328 del año 2005. Igual ustedes saben buscar en la página de la Corte, entran creo que por decisiones judiciales, fallos, sumarios, y ponen Ángel Estrada y ahí van a encontrar seguramente el fallo. ¿Qué dijo la Corte, ¿no?, en este trascendente fallo? Como les decía, sistematizó todos los requisitos que a lo largo de sus diferentes fallos habían ido delineando las condiciones para que fueran constitucionalmente válidos los tribunales administrativos. Y agregó otros.
sobre todo para reivindicar la naturaleza, el principio judicialista que rige en nuestro sistema constitucional y el monopolio del Poder Judicial para resolver conflictos que remiten para su análisis y resolución a las leyes de fondo, ¿no? A los códigos, artículo 75, inciso 12, porque ahí la Constitución establece que ese tipo de conflictos que se sustancian en función del derecho común, bueno, deben ser resueltos exclusivamente por el Poder Judicial. Ahí el principio judicialista es absoluto. El Congreso, sin embargo, puede, a través de una ley, se requiere una ley formal dictada por el Congreso, crear órganos administrativos y esa ley va a superar el test de razonabilidad constitucional en la medida que sea estrictamente necesario en una cuestión de derecho público, derecho administrativo, por sus complicaciones técnicas, crear un órgano específico con especial pericia técnica para que resuelva las controversias. Entonces, se requiere una ley para la creación de un tribunal administrativo y nunca se le puede dar a un tribunal administrativo una cláusula general de competencia, sino que su competencia va a estar estrictamente circunscripta a la resolución de conflictos que se regulen por leyes de derecho administrativo, que tengan además una complejidad técnica que justifiquen apartar la resolución de los conflictos o de las contiendas del principio judicialista. Piensen, por ejemplo, en las complejidades del mercado eléctrico y a los conflictos a que da lugar, que en virtud de la ley del marco regulatorio de la energía eléctrica están sujetos a la potestad jurisdiccional del ente regulador, ¿no? Como primera instancia. Entonces, creación por ley. El tribunal no puede tener asignada una competencia en términos de cláusula amplia para resolver cualquier conflicto jurídico, sino solo los que surgen de la aplicación de normas específicas y técnicamente complejas de derecho administrativo. Por otra parte, para que los tribunales administrativos sean consistentes con la provisión constitucional que exige al Poder Ejecutivo abstenerse de resolver causas judiciales, los tribunales administrativos tienen que ser órganos dotados, sus miembros al menos, de independencia e imparcialidad, para que no queden sujetos a la potestad o a la influencia o al control jerárquico del Poder Ejecutivo, si no se violaría la provisión constitucional en ese sentido. Bueno, claramente no pueden los tribunales administrativos resolver cuestiones de fondo, cuestiones reguladas por el derecho común, porque ahí el principio judicialista, artículo 75, inciso 12 de la Constitución, es absoluto. Y por último, las resoluciones que adopten los tribunales administrativos, como dijimos hace unos minutos, deben ser susceptibles de un control judicial posterior y suficiente. De lo contrario, diríamos en términos más actuales, quedaría lesionada la tutela judicial efectiva. Bueno, estos requisitos entonces para la validez constitucional de los tribunales administrativos los tienen sistematizados en la causa, en el fallo Ángel Estrada de la Corte. Un último tema que podríamos ver sería el de lo atinente a las facultades privativas de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? Las llamadas zonas de reserva de cada uno de los poderes. La pregunta es si ya, por ejemplo, vimos recién que la resolución de conflictos que versan sobre cuestiones reguladas por el derecho de fondo es exclusiva del Poder Judicial. El dictado de las leyes reglamentarias de los derechos, en principio, es exclusiva del Poder Legislativo. La zona de reserva, hay una zona de reserva legal que todos conocemos, aflora en el artículo 99, inciso 3, pero
recoge las grandes conquistas del constitucionalismo, es que en materia penal y de propiedad, ¿no? Y también de régimen electoral y de partidos políticos, las reglas básicas de la democracia, también hay una zona de reserva legal absoluta. Solo el poder legislativo puede regular esas cuestiones. Hay una zona de reserva del poder administrador. Bueno, esta es una cuestión discutida, ¿no? La doctrina constitucional en principio la rechaza y dentro de la doctrina administrativa hay matices, pero en general en el ámbito del derecho administrativo se reconoce, ¿no?, que la propia Constitución le asigna al Poder Ejecutivo una zona de reserva propia que no... que en el marco de sistemas de frenos y contrapesos y de los adecuados mecanismos de coordinación entre los poderes, no debería ser invadida por el Poder Ejecutivo. Algunas son como medio intuitivas, ¿no? Por ejemplo, la organización interna de la propia administración. Otras surgen por ahí de un análisis más sistemático y teleológico de las facultades que la Constitución le asigna al Poder Ejecutivo. Supónganse, recién hablábamos del marco regulatorio de la electricidad, ¿no? Supónganse que la Constitución, que una ley del Congreso colocara ese ente regulador en el ámbito del propio Congreso y no en el ámbito de la administración, ¿no? Cuando el Poder Ejecutivo es el jefe, el responsable político de la Administración Pública Nacional, y el Congreso, salvo los ítems que están previstos en el artículo 75, no tiene asignadas por la Constitución facultades propias de administración. Entonces, está claro que en el ámbito de sus facultades propias, el Poder Ejecutivo tiene una zona de reserva que debería quedar a salvo de invasiones o injerencias indebidas del Poder Legislativo y hasta del Poder Judicial. Si bien esto último es más complejo, ¿no? Porque por el principio o el estándar de la tutela judicial efectiva, el control que realiza el Poder Judicial sobre la actividad administrativa es cada vez más amplia. Sin embargo, cuando el ordenamiento le da facultades discrecionales a la administración y sin perjuicio de que algunas cuestiones vinculadas al ejercicio de esas facultades siempre son revisables judicialmente, por ejemplo, el órgano competente, el procedimiento, los aspectos de forma, bueno, también integrarían la zona de reserva del Poder Administrador el juicio de oportunidad, mérito y conveniencia para elegir, cuando el ordenamiento jurídico lo permite, entre varias alternativas posibles, bueno, un temperamento, un criterio a aplicar a través de un acto administrativo. Entonces, habría, ¿no?, sostenemos que existe una zona de reserva de la administración. No es un obstáculo para eso el artículo 75, inciso 32 de la Constitución, que otorga los poderes residuales o inherentes al Congreso, porque tienen que interpretarse sistemáticamente con estas facultades que son propias del Poder Ejecutivo. Y hay ciertamente un límite a la zona de reserva del Poder Administrador, que es aquellas materias que han quedado celosamente reservadas por la Constitución a cargo del Poder Ejecutivo. Materia penal, materia tributaria, régimen electoral y de los partidos políticos, pero en general, en ejercicio de la zona de reserva, el Poder Ejecutivo no podría avanzar tampoco sobre los derechos, restringiéndolos o limitándolos, sin tener al menos una habilitación legal mediata. Porque acá tenemos varios artículos de la Constitución. Básicamente el artículo 19, ¿se acuerdan? La zona de reserva, el principio de legalidad, en virtud del cual nadie puede ser obligado, léase obligado por la administración, a hacer lo que la ley no impone, ni privado por la administración de hacer o ejercer esos derechos que la ley le reconoce sin limitaciones. Entonces, está claro que existe una zona de reserva del Poder Administrador que tiene sus coordenadas constitucionales
y sus límites están dados también por la zona de reserva de los otros dos poderes, la zona de reserva legislativa y la zona de reserva del Poder Judicial. Bueno, dejaríamos acá. Les pido perdón por esa llamada que cayó durante la clase y nos vemos en nuestra próxima clase en la que vamos a empezar a estudiar el contenido y las bases del derecho administrativo y la estructura del ordenamiento jurídico dentro de la cual debe operar el ordenamiento, el derecho administrativo. Sobre todo, bueno, la irrupción de los principios, la potencia que tienen los principios para condicionar los contenidos y los límites del derecho administrativo.